desde el bar con corazón verde o un corazón verde desde el bar. No sabemos muy bien qué va a ser esto. Hoy Martín del Palacio no está con nosotros, como ustedes ya deben saber. Está en este momento en el hospital, caminando de un lado a otro, nervioso, a punto de convertirse en padre. Y como así, para celebrarlo, hicimos un show sin él, a ver qué tal nos sale, para platicar de la victoria de México en la Nations League sobre Panamá. Yo soy Luis Herrera y hoy me acompaña Ramón Raya. Ramón, ¿cómo estás? Hola Luis, un saludo a la gente desde el bar y un saludo por supuesto a la gente de Corazón Verde en este crossover que estamos haciendo porque Martín está en el hospital respirando profundo, haciendo toda su labor de padre primerizo. Esperemos que le vaya todo bien. Y pues en una situación donde no podemos dejar pasar esta semana porque Exacto, tú estabas muy emocionado cuando nos conectamos. Explícanos por qué tu exacto. emoción. Le decía a Ramón que fue una noche de grandes festejos luego de que México ha ganado el 19º torneo más importante a nivel de selecciones en el mundo. No terminamos de hacer la cuenta de cuántos hay que efectivamente estén por delante de la CONCACAF. Quizá exageré un poco, quizás sea el 22, quizás hasta el 15, porque básicamente todo torneo continental principal es más importante. Casi toda Nations League también lo No, será. Es, pero hagamos, a ver, o sea, el Mundial es el principal. Después exacto. viene la Euro, la Copa América Tres, y la Copa Oro, cuatro, la Copa la Africana, africana, cinco, la asiática, seis, 6, la de Oceanía la no UEFA la... Nations, digo, esa no, la No, UEFA esa no. Nations League, siete, ahí van siete, digamos, indiscutibles. Y ya Ujú. después, pues depende de qué tal piensa uno. Sí, por ejemplo, la Copa América Centenario es una cosa diferente al ser América y CONCACAF y Conmebol juntas. Ahí van ocho. Quizá yo decía que el Europeo Sub-21 y el Mundial Sub-20 también son más importantes que la Nations League. Ahí Ay, yo creo, llegaríamos a 10. yo creo que ahí ya entra la Nations League. ¿No se juega Nations League en Nations League en Sudamérica? No, porque ellos, básicamente, ellos cubren todo el ciclo mundialista con la eliminatoria de 18 jornadas. Entonces, no les hace falta rellenar más que el primer año postmundial. Con Aquí sus sí, 10 pues, equipos, ¿no? Con sus solo 10 exacto, ¿no? equipos Sí, llenan todos los torneos con su sí. sudamericano. Que no se vería raro, sobre todo ahora que ya la eliminatoria sudamericana está básicamente resuelta a falta de 6 jornadas completas, que alguien les mande la idea, ¿y por qué no hacer una America's Nation League entre CONCACAF y CONMEBOL y ver qué resulta? Puede ser un torneo, de entrada sería mucho más interesante que CONCACAF Nations League y también que una eliminatoria de CONMEBOL que pues perdió el chiste desde que son 6 ¿Sabes? calificados O y sea, séptimo a repesca. la razón para mí es muy clara y me la comentaron en su momento los directivos de CONCACAF, ¿no? En su momento digo, cuando yo todavía tenía acceso a platicar con esta gente, eh, CONCACAF depende de este tipo de partidos, ¿no? Sí, ¿Por qué? Porque, digo, ellos sueñan con el México-Estados Unidos porque les da dinero para desarrollar muchas cosas y pues por eso buscarían hacerlo la mayor cantidad de veces. Si tú haces un torneo donde divides las ganancias con Conmebol, pues obviamente claro. entra menos lana a las arcas de CONCACAF. Y CONCACAF, el plan que tenían, por lo menos esto estoy hablando hace 6 años, creo que fue cuando platiqué con ellos, porque yo les presenté un proyecto para que el fútbol de playa y el futsal creciera en CONCACAF, más o menos como estaba pasando en Sudamérica. Yo había conseguido ya lo que se ve difícil, ¿no? Para el fútbol convencional, había conseguido yo ya la invitación para tanto la Libertadores de Playa, que existe, como para la Copa América o el Sudamericano de fútbol de playa y de futsal. Yo ya había conseguido la invitación, lo mismo para el sub-20. O sea, ya oficialmente de parte de Conmebol estaban esperando mandar las cartas con la invitación oficial para que participaran 2 o 3 equipos o 4 si CONCACAF así lo consideraba, por ejemplo, para el futsal, en sus campeonatos. ¿No? Esta situación que dice, no, la federación lo dejó perder, que no lo dejó perder, la realidad es que hubo un conflicto ahí, no es porque quisieran o preferían el dinero que había de este lado, ¿no? Esa es la verdad, había unas inconsistencias en el calendario, en los tratos, en la manera en la que, pues bueno,
se dividían las responsabilidades, eh, ellos entendían que ellos mandaban y entonces no iban a cambiar las fechas, y de este lado entendían que pues, teníamos los derechos de televisión estaban más cargados porque México participaba y no por sus equipos, en fin. O sea, la lana que estaba entrando dependía mucho de lo que pasaba en México, tanto en Libertadores, bueno, sobre todo en Libertadores y Sudamericana, y ellos pues, seguían con sus cosas estas de no pueden llegar dos equipos mexicanos a la final, ¿no? Lo cual pues también hace sentido. Pero bueno, lo que me decían en CONCACAF en ese momento es por lo cual no le iban a dar el apoyo o pues sí, el apoyo que yo estaba solicitando para las modalidades es que primero, pues querían desarrollar la Nations League en donde todos los países, sobre todo los caribeños, que es súper jodido, pudieran jugar, porque me decía, ¿de qué manera podemos desarrollarlos? Pues jugando, ¿no? Ellos juegan muy poco, entonces si juegan, se desarrollará, y me decían, y después de eso viene el desarrollo del fútbol femenil, así que imagínate hasta dónde tenemos a las modalidades, ¿no? Muy complicado que llegue a pasar. Entonces, ¿qué sucede? ¿Dónde sacas el dinero para que las islas viajen? Porque las islas no tienen dinero, no crean dinero, no producen dinero. ¿De dónde lo sacas? De esos México, Estados Unidos que ellos consiguen jugar, de los derechos de televisión, y se supone que esa lana, a diferencia de lo que pasaba antes, esa lana va a ese apoyo. Digo, se hacen muchos partidos de las islas en Miami, ¿no? O sea, porque viajar dentro del Caribe, o sea, de una isla a otra, no hay vuelos, ¿no? Son viajes o en barco, ¿no? Que son pues, no recomendables para un futbolista, o tienes que ir de una isla a Miami y regresar a la isla donde vas a jugar. Entonces, CONCACAF decidió usar ese dinero para pues, promocionar y promover el desarrollo del fútbol, sobre todo en los países caribeños. Entonces, hacer esta Nations League en donde las islas del Caribe vayan a que los golee Ecuador, a que los golee Colombia, o sea, es imposible, ¿no? O sea, tenemos esta cosa de somos 41 países en CONCACAF. Sí, a ver, tenemos el ejemplo de la UEFA, que hace su Nations League y la tiene dividida en 4 divisiones. La cuarta, con apenas 6, 7 equipos, no alcanza para más. Yo creo que, idealmente hablando, exclusivamente en términos deportivos, entiendo sí que el negocio o la parte operacional también, el reparto de poder, todo eso cuenta. Pero idealmente, en términos deportivos, si puedes tener eso, ¿no? Los 41 de CONCACAF, los 10 de CONMEBOL son 51. Si los puedes repartir en 3 divisiones, 16, quizá en la cuarta tendrían que ser Pero, ¿cómo le haces? A ver, 9. divide. ¿Dónde quedan? ¿En qué divisiones quedan los 10 de CONMEBOL? ¿En la primera y No, en la segunda? o quizá 8 de Conmebol, no, incluso como esta Copa Sensario, ¿no? Los 10 de Conmebol en la primera temporada arrancan en primera división con los 6 principales de CONCACAF y el resto de la Nations League, pues básicamente mantiene la estructura actual de sí, los centroamericanos, las islas, además, en las ligas un poco de más abajo, ¿no? Digo, insisto, con el tiempo te puede pasar lo que pasó en Europa, que de repente Inglaterra le tocó jugar esa temporada, la Nations League B, contra ¿qué? Albania y no me acuerdo qué selecciones. Y bueno, para selecciones menores, tener garantizados 2 partidos contra Inglaterra, pues sí fue un plus, ¿no? Digo, quizá a lo mejor pasa que en esa primera America's Nations League tienes que los 10 equipos de Conmebol sobreviven en su fase de grupos y entonces los 4 que descienden son de CONCACAF, pues bueno, ni modo. Seguramente México y Estados Unidos serían los que permanezcan en la primera división, bueno, o Canadá, que le ganó a Estados Unidos también. Digo, deportivamente me gustaría verlo. Evidentemente sí sé que hay muchísimas trabas de negocio, de operaciones, de poder, etcétera. Pero bueno, todo esto ha sido a raíz de mi idea de que la CONCACAF Nations League es el 19º torneo más importante de selecciones. Lo voy a subir a 15º y ahí sí creo que va a estar más pesado. Pero bueno, a ver, hermano. Yo lo dejo en octavo, noveno. Pero, a ver, ayer me escribía alguien y me decía, porque puse, ganar la Nations League no sirve de nada, no sirvió de nada la de ayer, Sí, porque en unos meses viene la Copa Oro. Y yo es digo, no importante. sirvió de nada, hablo de lo externo, o sea, obviamente exagero, deportivamente cualquier partido te sirve. Porque les decía, en unos meses, en la que viene la Copa Oro, vamos a escuchar
en el entorno, lo mismo de siempre. Es una obligación ganarla, el Vasco no juega nada, ¿a quién va a llamar? Es un torneo Sí, oficial, tiene que poner a los mejores, y si no ganas, bueno, tenemos que estar pensando ya en Jardine, ¿no? O en Almada, o sea, vamos a escuchar lo mismo que escuchamos hace 2 semanas, ¿no? sí. De 2 semanas hasta que empezó el Final Four, el Final Five o algo así, dice Saguiño, ¿no? Final Four. A ver, yo creo que desde el bar lo dijimos siempre y supongo que también tú con Martín ahí en Corazón Verde también, que vaya, es un torneo muy menor, que sí, salió, se lo inventaron como copia a la UEFA Nations League, como excusa también, bueno, para tener más partidos México-Estados Unidos y generar ingresos. En importancia deportiva, pues sí, como hacer un torneo nuevo y con esas características es muy baja. Eso no evitó que cada vez que se perdió las primeras 3 ediciones, pues se hiciera un escándalo y se hiciera fabuloso que Estados Unidos, mira, ya dominan el área. Ahora que México lo ganó, creo que lo justo es, no, a ver, esto no cambia la importancia del torneo. Sigue siendo un torneo de baja reputación, sigue siendo la Copa Oro el torneo más importante, el que deja, vamos a decir, un poco más prestigio ganar, siendo evidentemente en todo caso. Creo que el valor de ganar ayer no es en sí, tenemos otro trofeo, la reputación de México está en todo lo alto, sino en términos, vamos a decir, pues un poco en la moral, en reducir tensión, en estirar un poco el margen de maniobra de Javier Aguirre, Pero ahí te comparado fuiste a con lo lo que hubiera sido deportivo, si Luis. perdíamos. Te fuiste a lo deportivo. Entonces yo decía, ¿de qué sirve? Sirve para que si la gana Estados Unidos, toda esta narrativa tóxica de la que yo me quejo, y que me seguiré quejando, exista. Es para lo único para lo que sirve, porque la ganó México y efectivamente, o sea, digo, en la parte del contexto, pues ayer gente como Alvarito Morales siguen con su mismo discurso, ¿no? O sea, Alvarito dijo exactamente lo mismo que dijo en el primer partido. Aguirre es o sea, tácticamente no sabe, tiene mucha suerte, el equipo no anda, se encuentra con goles por errores, cosa que es bien fácil y que puedes decir, no, que, no sé, que Francia queda campeón del mundo por los errores que hubo del otro lado y le puedes echar la culpa a Holanda de los goles que mete Kempes en el 78 y quitarle mérito a cualquier triunfo, ¿no? O sea, si tú quieres analizar del otro lado lo que se dejó de hacer, es bien fácil. Incluso se deja de hacer a veces por lo bien que juega el equipo ganador, pero pues tú lo puedes demeritar diciendo, del otro lado era Holanda que no corrió, del otro lado estaba Italia que falló los penales en el 94, ¿no? O sea, Brasil tiene mucha suerte. O sea, puedes demeritar cualquier triunfo si lo quieres hacer. Para eso sirve. O sea, ahora, ya la parte deportiva pues, sirvió muchísimo, sirvió muchísimo. Yo creo que, en mi opinión, sirve para darte cuenta que jugar con Santi y con Raúl te limita ofensivamente muchísimo, ¿no? Yo sé Se que los digo, les la advirtió. gente, Martín incluido, ¿no? Yo también, yo le dije, Tuvimos, no debía ser así. no, Martínez, Santi tiene que jugar, Santi tiene que jugar, Santi Sí, tiene no, que yo jugar. peleé con él al respecto de que no, jugar con dos puntas, simplemente teniendo a dos delanteros que sí andan muy bien, pero no tienes un medio campo y unos extremos que te generen juego, pues no va a servir de mucho. Tío. Evidentemente, en este caso, con Raúl en gran forma, se ganó de todos modos, pero sí, Claro, no entonces mejoras la generación de fútbol con un punta extra. en lugar de tener un 9 que no la toca porque no le llegan los balones, ahora tienes dos, ¿no? Y el Vasco fue muy claro, ¿no? O sea, decía, andan muy bien los dos, sería injusto dejar a alguno fuera, lo haces, te quitas de encima o te los echas de encima dependiendo del resultado. Pero aquí lo curioso es, te digo, la parte de adentro yo estoy como muy tranquilo porque sé que Javier es muy inteligente, está Rafa Márquez ahí, ¿no? Que es otra generación, otra mentalidad, otra preparación, otra manera de ver el fútbol, ¿no? Tiene un lavolpismo muy grande, pero al mismo tiempo tiene toda la cultura de la Masía, ¿no? Porque pues él al ir a dirigir ahí, o sea, podrá haber llegado con sus ideas lavolpianas, que le habrán dicho, no, acá se juega así, porque aquí en Barcelona se funciona así, se juega como juega el primer equipo. Entonces tiene ahí como una gama amplia. El Vasco es un viejo lobo de mar que la gente podrá seguir criticando, pero ahí están los resultados. México
Fíjate, le contaba yo a Martín, porque es una cosa de la que me gusta reírme, y yo no sé cómo haya sido con ustedes en Desde el Bar, que, eh, digo, me acuerdo que criticaban mucho de las últimas veces que me invitaron, el- la, mm, la calidad de esta camada de jugadores, una generación totalmente perdida, la peor en la historia de México, y yo admito que no era en su momento la mejor, ¿no? Sobre todo si estamos hablando de para el Mundial del 2022, que no tiene nada que ver Exacto. con que no tiene nada que ver con el Tata, que yo sé que tú tampoco lo quieres. Tiene que ver con estos aspectos fortuitos del tiempo, ¿no? O Ujú. sea, tú llegas a la selección como el Piojo, ¿no? O como Osorio, sobre todo el Piojo, y te toca a los jugadores que eran muy chavos en el 2010, te tocan con 4 años más, a los que eran las figuras en el 2010, todavía con la energía para estar, ¿no? Y tú eres el Tata y te tocan Héctor Herrera y Guardado ya con abrigo Sí, encima, ¿no? Héctor Moreno, que ya no tienes, y no es tu culpa, ¿no? O sea, claro. vienen surgiendo, Para, sí, pero di- para precisar, por si alguno en el que nos escucha no se queda confundido, sino la generación perdida, por así llamarle, es esa generación que debió llegar en su prime al Mundial pasado y que al no haber realmente muchos exponentes de gran calidad, esa generación previa que había sido muy buena, pues siendo ya veterana, le alcanzó para estar por encima y generó ese caldo también de cultivo de hartazgo, de ver, bueno, ¿por qué sigue Herrera? ¿Por qué sigue Guardado? ¿Por qué sigue Ochoa? Pues porque los que debieron reemplazarles no estaban listos, bueno, no levantaron y afortunadamente parece que después de ese mal ciclo, que bueno, culminó en ni siquiera avanzar a la siguiente ronda, la siguiente generación es un poco más cerca del estándar habitual, sin ser, creo yo, una generación que apunte a ser como la de Gio, Vela, etcétera, pero sí, una de esas que nos da para competir a un nivel al que estamos acostumbrados, ¿no? el mejor ejemplo es Santi, ¿no? O sea, tienes a Raúl que sale de esta lesión trágica que hoy sirve para engrandecer el momento en el que está, ¿no? Raúl ya nos había enseñado el gran jugador en el que estaba convertido cuando viene justo su lesión. Y al Tata lo cuestionas, dices, tengo por un lado al que hoy dicen que va a alcanzar al Chícharo, no sé cuántos goles tendrá que meter en los próximos partidos para realmente alcanzar al Chícharo, ¿no? Y tendrá que llegar al Mundial y meter otros 3 o 4, claro, ¿no? O sea, en un año y medio, no sé cuántos partidos tendrá que meter de a 2 goles por partido, quizá, o de a gol Exacto. por partido, ¿no? O sea, para rebasarlo. Pero por un lado tienes al que posiblemente se convierta en el máximo anotador para darles juego de la selección, que lo dan de alta médica y le dan luz verde para trabajar al 100%, o tienes a este otro delantero que está haciendo goles, que juega poco porque está chavo, que es un gran prospecto, y tienes que tomar la decisión como entrenador. Entonces, hacer la medición de, mira Santi cómo está hoy, ¿por qué no lo llamó en el 2022? Yo sé que ustedes lo hacen, yo sé que tú lo haces. ¿Y por qué Falso, no llevas falso. a Raúl, no? ¿Por qué no llevas a Raúl, que es el güey que va a ser el mejor goleador de la selección? O sea, es una decisión que tú tienes que tomar. Si Santi hubiera estado 6 meses después, o sea, no hay ni Claro. duda cabe, ¿no? Ahora, si fuera hoy y solo puedes llevar a uno, pues ni duda cabe que llevas a Raúl. En ese momento, pues es que no tenía que haber llevado a Funes Mori. Funes Mori era un Exacto. jugador hecho. Exacto. Pero también venía de lesión. Es el detalle, que también venía de lesión y por eso jugó prácticamente nada en ese mundial. Pues juega nada porque te la juegas con tu otro 9, ¿no? Y también ok, tengo al mejor mexicano de todos los tiempos, no es Hugo Sánchez, no, pero bueno. eh, Mm. Tengo después a un jugador completo, fuerte, goleador, etcétera, etcétera, y tengo a este chavo que está iniciando. No es, tengo a Raúl, tengo a Funes Mori, tengo a Santi. Ahora, yo pregunto, vamos a escoger en Prime a los tres. Tengo a Raúl, tengo a Funes Mori, tengo a Santi. ¿A quién llevas? En su Prime, ¿tú a quién llevabas? Bueno, en este momento creo que la respuesta fácil es Raúl, porque no sabemos hasta dónde va a llegar el prime de Santi. Puede que Santi acabe rebasando a Raúl, Ujú.
de momento creo que sí, pues En aún hay bueno, niveles de ok, diferencia, ¿no? en el prime que conocemos. Sí, Raúl es incuestionable, me parece, por bastante está por delante de Ujú. Santi y de Funes Mori. Sí, y luego entre Santi y Funes Mori, Teniendo a Raúl, a Santi. ese ya es No, un poco. xenofobia. Digo, Claro, no, 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 ahí, no. ahí No, tienes que ambos. jugar, por supuesto, que tienes que Ahí, jugar con quién tienes. Entonces dices, a ver, claro, quiero llevar a Raúl, que está lastimado, y si no retoma el ritmo, o sea, no, o que estuvo lastimado, porque Raúl no va lastimado, ¿no? sí. Que viene retomando, y si no lo retoma, ¿quién es mi otra opción? ¿Un chavito o un güey que los médicos me dicen se va a recuperar, ¿no? Al mundial llega perfectamente recuperado y que tiene ya todo un currículum y pues una experiencia detrás. O sea, ese es como se toma la decisión. No quiere decir que haya sido buena o mala. Y Sí. además puedes llevar, Bueno, o sea, puedes llevar a Hugo Sánchez y no pasar a la siguiente ronda, ¿no? de acuerdo. Sí, a ver, creo que bueno, ya para acabar la relitigación del 2022, sigo con estuvo la mala fortuna de que eran 3 puestos para 9, teniendo 4 opciones, todas con problemas. Hablamos de que el mejor, que era Raúl, pues venía de 2 años prácticamente, entre el accidente con David Luiz y luego las lesiones, y de que llegó muy justo Funes Mori, que si piensas en él 6 meses antes, lo ves como una garantía, pero también tuvo lesión, llegaba mal. Santi, que explota demasiado cerca del Mundial, entendible que no hubiera confianza. Y Henry, que se acabó jugando, pues que era la opción que estaba ahí porque, bueno, no había más. Y que creo que además no había llegado al nivel que le hemos visto un par de años Ujú. después. Pero sí, no había una sola opción extraordinaria en esa Copa del Mundo, que parece ser la diferencia en este momento, regresando ahora sí ya a 2025, con lo que hablabas, ¿no? De que parece que tenemos 2 extraordinarios 9. Raúl, creo que ahora sí ya reivindicado por lo que ha sido su muy buena temporada en el Fulham, porque también está metiendo goles con la selección, mete los 4 en esta Nations League, está creo que en el mejor momento de su carrera, bueno, no sé si en el mejor, pero al menos muy comparable a su mejor momento en el Wolves, y un Santi que va en ascenso, ya lo vendieron a un equipo grande, histórico como es el Milan, parece que va a llegar también muy lejos, aunque sí, todavía es un jugador en desarrollo, al que evidentemente le está costando tanto en el Milan, una nueva liga, con un equipo que no está pasando su mejor momento, que no genera suficiente, similar a lo que era en selección, que tampoco le generan suficiente, y eso pues afecta su cuota goleadora al grado de que ya vimos, había ahí uno de estos señores que les encanta poner datos con mala leche, decir, Santi es el primer jugador mexicano El que suma alemán, el 900 alemán. minutos, es el alemán, que suma 900 minutos sin meter gol. A ver, baboso. En esa misma selección hay uno que lleva 3000 minutos sin meter un gol o dar un pase para gol. Quizá quiso decir, supongo yo, ok, Sí. primer centro delantero que acumula tanto. Es cierto, es un dato incontestable, pero siempre los matices cuentan, ok. Es un centro delantero que muchos partidos ha jugado 20, 25, 30 minutos. En muchos partidos ha jugado en una línea de 2 9, ¿no? Entonces, y el que acaba luciendo es el otro, ¿no? O sea, en este caso Raúl, en su momento también Henry Martín, ¿no? O sea, sí, hay circunstancias que han llevado a que Santi no tenga gol en 900 minutos, que Mira, yo nos aquí debe tengo, preocupar, por supuesto, ¿no? tengo una opinión que no va a gustar, sobre todo a los aficionados de Cruz Azul. Santi explota en el Feyenoord, o sea, ya lo venía haciendo con Cruz Azul, que metió goles en México, y explota en el Feyenoord, que era un equipo que en ese momento, muy bien dirigido, porque hoy vemos que su técnico es muy buen entrenador, que ganó todo, bueno, casi todo, ¿no? En Holanda, que se llevó la liga sin problema, donde te encontraste también en estas cosas donde tienes suerte, ¿no? Yo digo, Sí. cuando el Atlante queda campeón y de repente volteas y dices, a ver, ¿dónde está Tigres? ¿Dónde está Rayados? ¿Dónde está América? ¿Dónde está Cruz Azul? Digo, Pumas llegó a la final también, el Atlante, pues Exacto. dices, Para que fuera ¿dónde están? campeón tuvo que llegar Pumas a la final. ¿No? ¿Dónde están, güey? Y entonces dices, pues cabrón, si están en época de vacas flacas ellos, todos, no es mi culpa, ¿no? O sea, yo hago lo que tengo Exacto. que hacer y lo hago. Entonces, llegas a un equipo en donde el Ajax y el PSV no andaban en su mejor momento, sobre todo el Ajax. Y el Feyenoord la rompe, ¿no? Con ahí mi querido Denis Teclos al frente tomando la decisión de llevarse a Santi. Y Santi empieza a hacer goles por todos lados, pero empieza a hacer goles por todos lados porque el Feyenoord llegaba 57 veces.
lo vemos hoy en el Milan, lo que le cuesta. No es lo mismo como un 9, ¿no? A Hugo Sánchez en la selección que jugando en el Real Madrid, en donde le llovían 17,000 centros y él se cagaba de risa con esa gran capacidad top mundial, ¿no? Para hacer goles de primer toque, al grado está que hace sus 38 goles de un solo toque, ¿no? No necesita tener una recepción o quitarse un jugador de encima. Todo era balones que le llegaban. Sí, claro, te metía un gol de chilena como el que mete, que no lo mete nadie más. Entonces, bueno, también en ese análisis dices, tenemos dos nueves muy buenos, tenemos un tercero que es Henry, que hoy no lo llevan, que sigue siendo un muy buen jugador. Que ahorita no está no sé si se lastimó, no sé, porque tampoco es que esté tan enterado, y que tienes que decidir si lo llevas o no lo llevas. Ahora, ¿qué pasa cuando por presión o por convicción tú dices, voy a jugar con dos nueves? Yo tuve esta discusión con Martín y voy a tratar de explicarla aquí a la gente de tu podcast. ¿Qué Esta pasa es con la dos nuevos? famosa discusión, así que pusieron hasta el teaser de el mayor pleito en la historia. ¿Es No, esta no, discusión no, o es otra? no, no, esa fue otra Ok, ok, ok. donde Porque ando terminé nuevamente. diciéndole a Martín, o sea, bueno, él se ofendió porque le dije, tú no jugaste y yo sí, y entonces, bueno, no, pero no jugaste en la Madrid, y que fue malísima porque, ¿no? O sea, nos vimos peor que Alvarito con Lo Faitelson. tengo lo tengo que ver. Para quien esté viendo este episodio en YouTube Desde el Bar, voy a poner como tarjeta para el link siguiente ese episodio que hace referencia a Ramón para que vean ahí la discusión, si es que no la han visto aún. Hasta voy a buscar el minuto y No, segundo para mandarlos directo ahí. un programa antes, o sea, yo le explicaba por qué no se juega con nueve y le doy las explicaciones, los razonamientos, ¿no? O sea, yo digo, si jugar con dos nueves de área, porque me dices que son diferentes, pues todos los nueve son diferentes, ¿no? Zlatan es nueve de área, Raúl es nueve de área y Claro. son diferentes, Santi es nueve de área y es diferente. Jugar con dos nueves de área no es funcional en el sentido de que si lo fuera, pues el Real Madrid jugaría con el Manchester City jugaría con dos nueves de área, el Liverpool jugaría con dos nueves de área, ¿no? En algún momento se jugó con dos nueves de área y en la evolución Ujú. táctica, pues defensivamente dijeron, ok, te juego en línea de tres y chao, se acabó, ¿no? Listo. Y entonces, bueno, necesito un 9 que no sea 9 de área, necesito un 9 que se bote, un 9 falso, un segundo 9, un media punta, un extremo, ¿no? O sea, necesito sacarlo de ahí, porque si lo tengo ahí, que es un poco lo que pasó, si quieres hablemos de lo que pasó ayer futbolísticamente con México, es el sistema de Javier se vuelve un sistema simétrico. Creo, o sea, Javier confesó en una conferencia de prensa cómo decide lo de los dos nueves, ¿no? O sea, Ujú. no lo trabajé, no hicimos movimientos para, ¿no? Simplemente dices, estos dos güeyes andan bien, ¿no? Y los voy a poner porque andan bien, ¿no? Y Exacto. es contra Canadá que me va a dominar, que me va a atacar más de lo que estoy normalmente atacado. Y entonces tengo que hacer un parado, tengo que priorizar la parte defensiva. Y en la parte defensiva decide quitar a Huescas y poner a Reyes, ¿no? Arrancando Ujú. por ahí, un lateral derecho que no es lateral derecho propiamente, que no te va a dar esa ida y vuelta, ¿no? Que aunque lo pueda hacer, no tiene la habilidad ofensiva, pero que tiene una solidez defensiva, una solidez. ¿Por qué? Porque de ese lado tienes a Alfonso Davis, ¿no? Tenías lastimado a Montes, que ayer jugó muy bien, y decides poner a Edson, que jugó muy bien como central, ¿no? Ujú. A Johan, que dio su mejor partido para mí contra Canadá, que fue increíble. Y del otro lado dices, bueno, no me puedo quedar defensivamente, o sea, tener una línea de cuatro, necesito ir también, necesito tener la pelota, y puso a Gallardo, que defiende bien y ataca bien, ¿no? Y lo demostró además, ¿no? Hacia el frente no le fue tan bien, pero defensivamente fue impecable. Entonces, si decides poner a Edson de central porque no tienes a Montes, pues tienes que cambiar la contención. Y decide poner a Lira, que es este chavito que anda con todo, que metió, que corrió, que cumplió. Necesitas, ahí es donde dices, bueno, ya armé mi línea defensiva, pero yo quiero jugar con los dos nueves, porque además no voy a tener creación de fútbol por cómo juega Canadá. Entonces necesito güeyes que me lo resuelvan ellos por capacidad y decido jugar con los dos nueves por muchos motivos, porque siento que es un buen experimento, porque siento que andan muy bien los dos, porque siento, aunque no lo trabajo,
¿no? Él lo confiesa. Y entonces dice, después de ahí ya lo haces como por descarte. Ok, va a jugar Lira y entonces necesito un volante. ¿A quién tengo? Tengo a Charlie, tengo a Romo. Y dices, ok, bueno, él juega, aunque ya jugó con Romo, o Romo juega en Cruz Azul, pues ¿con quién juega Lira? Es con Charlie. Y entonces dices, pues se decide por Charlie. Y del otro lado, o sea, dices, ok, necesito a dos güeyes por afuera. ¿Quién anda bien? Alexis, que creo que nadie puede negar que en la liga está muy bien. Y del otro lado, ¿a quién tenemos por derecha? O sea, pongo a Quiñones, no me gustó por derecha. Pongo al chino, pues no es donde él se siente más cómodo. Tengo al Piojo, que no anda bien en su club, pero que cuando lo he traído a la selección, el güey, la verdad es que lo hace muy bien. Entonces, decides la selección así. Estoy haciendo conjeturas, ¿no? O sea, Sí, decides la alineación, la, la decides así por tu principio de voy a meter a los dos. Después ganas y ganas bien y te das cuenta que uno anda con todo. El otro, perdón, pero contra Canadá, el peor del partido fue Santi, ¿no? sí, Y a la gente le da miedo aceptarlo, ¿no? O sea, porque obviamente se te viene encima toda la horda de los que lo quieren ver jugar, la gente de Cruz Azul que son un chingo. No podemos negar que andaba bien, porque en el Milan no está bien, porque el Milan no está bien, no porque él no ande claro. bien, el Milan no está bien y entonces él paga las consecuencias. Y aún así Javier dice, va, lo pongo, y ganas. Y entonces ahí viene la decisión de cómo hago la segunda, o sea, cómo hago la alineación para el siguiente partido. Si siento a Santi, pues, mentalmente lo pierdo. Panamá es diferente, no es Canadá, no me va a atacar tanto, la pelota la voy a tener yo, entonces necesito dos nueves, pero tener dos nueves, ¿qué te da? Por eso no juega el Madrid, por eso no juega el Liverpool, por eso no juega el Manchester City, así con dos nueves de área, ¿no? Porque Panamá ya de entrada, pues línea de tres. ¿Cuántas jugadas tuvimos de gol? O sea, tienes a dos nueves, tienes a tres defensas, su línea de cinco, ¿no? Panamá te jugó defensivamente 5-4-1, y entonces tú dices, yo tengo dos extremos, ¿no? O sea, por un lado, el Piojo, que sigue Ujú. jugando por la banda, no necesito a Huescas. ¿Por qué? Porque meter al pollo, que diga, meter al Piojo, pues ya es saturo lo que ya pasa. Y del otro lado, pues sí tengo a Gallardo y el chino es de venir hacia adentro, o Alexis es de venir hacia adentro, y entonces, bueno, como necesito sumar gente al ataque. El problema es en media cancha. Entonces ahí dices, ya regresa Edson, que Edson es mejor contención que Lira, esa es la Ujú. verdad, ¿no? Hoy por hoy es mejor contención, y dices, necesito un volante que me dé más fútbol. Y pone a Romo, y no te lo da, y no te lo da. Yo no sé si tiene que ver por personalidad, ¿no? Ayer decía, Edson robó 1000 pelotas, pero Edson cuando roba 1000 pelotas y no tiene a este volante con la personalidad ofensiva que se necesita, decide ser él, algo como lo que pasaba con Torrado, ¿no? Y entonces Sí. Edson es el que quiere tirar a gol, Edson es el que quiere poner los pases filtrados, Edson, y no lo tiene, y no lo tiene. Entonces ahí es, ¿de qué manera puedes evitar que Edson lo haga? Pues tiene que haber un pinche volante ahí que le diga, güey, dame la pelota, cabrón, y dámela aquí. No, es que hoy la gente te dice, Raúl puede jugar de 10. Y dices, no mames. O sea, No, ya, no. ok, entiendo que ande tirando taconazos, que no le salió más que el gol, ¿no? Y entre Sí. comillas. Entiendo que le está pegando de tres dedos, pero Raúl no tiene la capacidad para jugar de 10. Tan simple como que si la tuviera, pues jugaría de 10, no de Sí, 9. una cosa es que sea un delantero que tiene facilidad para asociarse, para retrasarse un poco de la posición de punta y colaborar más con el juego. Otra es que ya esperes que de todo el tiempo esté él en esa función de 10 No, pero para una poder cosa es que te retrasarte. botes y te Claro, apoyes, y otra cosa es que gires de y acuerdo, tires un pase exacto, entre ¿no? líneas, o que seas el güey Sí, que se crea el espacio para tener, ¿no? Pese a que sí, está no estoy. saturado como ayer, que tenga el espacio para pegarle a gol. O sea, eso no lo tiene Raúl y no lo va a tener. Exacto, sí, no. Sí, no. Y creo que este par de partidos nos deja claro que el experimento de dos nueves, pues puede ser muy tribunero, puede que la gente la deje contenta, tanto a los fans de Raúl como a los de Sati, pero a largo plazo no se ve que sea la mejor solución, en especial en una selección que tiene problemas en el centro del campo, con muchas opciones que no terminan de convencer. Mañana
que bueno, para nosotros será hoy mismo, para ustedes lo escucharán mañana, iremos ya más a detalle, hombre por hombre, de cómo funcionaron o dejaron de funcionar algunos, pero bueno, en lo que es el experimento de los dos puntas, creo que sí es de lo que nos deja la Nations League, como que sí, se ganó, qué bueno, y a su vez, qué bueno que vemos que ese experimento no es el ideal. Mencionabas hace un momento, bueno, hace ya unos minutos, Ramón, el tema de Rafa Márquez, y eso me da pie para meter un comentario que nos mandaron a desde el bar nuestro amigo Juanca Hernández, a ver qué opinas. Dice Juanca: me parece que se está valorando poco lo que le ha aportado Rafa Márquez en el cuerpo técnico a Edson y Johan. Es alguien que crecieron admirando, que seguro les ha ayudado en sus carreras en Europa y sobre todo en Edson le debe haber dicho cómo calmarse para ser mejor capitán. Voy a contestar como contesto en X. Es una conjetura, ¿no? Eso es una muy buena conjetura. O sea, a lo mejor Rafa Márquez con quien más ha tenido peso es con los porteros, ¿no? O sea, a Rafa Márquez lo respetamos todos y lo respetan todos. Edson tiene una manera de jugar que no es la de Rafa. Por supuesto, si viene Rafa Márquez, si viene Hugo Sánchez, si viene Jorge Campos, si viene Héctor Herrera, Guardado, y te dice algo, pues lo escuchas. No necesariamente tiene que ser algo que aplica contigo, ¿no? No conocemos la real capacidad de Rafa, ¿no? O sea, es que con el Barcelona B le fue muy bien. Normalmente al Barcelona B le va muy bien con quien esté, ¿no? Y también tiene que ver con la generación que le toca, ¿no? Le tocó una generación, al parecer, buena, de jugadores que muy posiblemente no tengan cabida en el primer equipo, porque una antes estuvo Gavi, estuvo Pedri, estuvo, ¿no? Esta Sí. gente que son muy jóvenes y que se van a perder, los que venían abajo, y se van a perder 3 o 4, ¿no? Lo que hablaba yo algún día, Gavi y Pedri, si hubieran aparecido, si hubieran tenido 17 años cuando Xavi y Iniesta tenían 25, pues no los hubiéramos conocido nunca, ¿no? Y digo, mira, Pedri me parece un gran jugador, Pedri, ¿no? Muy del estilo, pero dices, o sea, ¿en qué momento le abres un espacio? ¿A quién sientas? ¿A Busquets, a Xavi, a Iniesta, a Messi? ¿A quién sientas en ese medio campo? Entonces, Sí. digo, O acaban explotando en el Villarreal y nunca uh-huh, reciben ese reconocimiento claro. como el de un jugador que explota siendo parte del Barça, ¿no? Uh-huh. Y quizá no llegas ni a la selección, ¿por qué? Pues porque la selección también está copada. Entonces Sí. tiene que ver, ¿no? Un poco para la explicación de las circunstancias y los momentos. Esta selección del Vasco es una selección que en calidad es muy parecida a las demás que hemos tenido en México, que no atravesada por un buen momento, que efectivamente esta aparición de Rafa, ahora vamos a hacer la conjetura del otro lado, ¿no? La que decía, el Vasco, vamos a simplificarla y hacerla pues muy rudimentaria. El Vasco es este güey que le da huevos y ganas y corazón al equipo, nada más. No aprendió nada en su carrera como entrenador, tácticamente no aprendió nada, no sabe leer, todo. Y tienes a Rafa Márquez, que es este güey cuya fortaleza era pues, ser inteligente, tener mucha clase, pero sobre todo ser inteligente, ¿no? Defendía bien, pero era un güey muy inteligente. ¿Por qué? Porque no era Puyol. Para defender bien tenía que ser muy buen lector de lo que estaba sucediendo. Tiene una formación como técnico con Guardiola, con Rijkaard, con grandes técnicos que tuvo, no sé quién más se me olvida ahí de los que con los que él estuvo, ¿no? Eh, a ver, tú que tienes memoria para eso. Estoy pensando que ver Rijkaard, después Guardiola, y se fue Rafa bueno, después de Cuando Guardiola estaba con estuvo, Guardiola. exacto. Sí, No, y sí, después de se fue. Guardiola estuvo Tito, creo que le tocó a un Tito y el Tata, supongo, entonces. No recuerdo si seguía cuando estaba el Tata o No, no, creo que ya no. creo que ya no. Entonces debe Pero ser bueno, Rijkaard, Guardiola y Tito quizá. entonces, no, su experiencia en los mundiales, etcétera, etcétera. Por supuesto que es alguien que le da un valor agregado que no tenía el profesorio, ¿no? O sea, que no tenía el profesorio en su cuerpo técnico, que no tenía el mismo Tata en su cuerpo técnico, que no tenía la Volpe en su cuerpo técnico, ¿no? O sea, digo, si la Volpe tenía a Paco Ramírez y a Jorge Campos, o sea, no estoy demeritando lo que hicieron en su trabajo, pero la realidad es que sabemos que la Volpe manda y Sí. te deja participar muy poco y te deja opinar muy poco. En el caso del Vasco,
él es más de escuchar a sus auxiliares y le sumas a Rafa Márquez, que no era de su cuerpo técnico, pero que tiene este valor agregado de lo que él dice, ¿no? O sea, una manera más joven de ver el fútbol, una cultura futbolística diferente, que además tiene la mejor parte de la Volpe, ¿no? Que vivió, creo que Rafa sí creció un poco ahí con Bielsa, ¿no? También en En Atlas, o no Atlas, estoy seguro. sí, seguro que Este, sí. entonces, pues, por supuesto que se agrega. No puedo decir es que Lira y Edson están jugando bien porque tienen a Rafa, porque Edson no lo tiene o no lo tenía y ya era el jugador que es, ¿no? Sí, creo que a fin de cuentas, digo, yo el año pasado yo estaba no en contra de que echaran a Jaime Lozano para meter a Javier Aguirre, pero sí me había parecido muy mal todo el Ah, proceso, ¿no? tú O eras sea, de los de eras de los de Lamborghini, no te escondas. sí, pero o sea, yo estaba, a mí me daba mucho gusto que a Jimmy le fuera bien cuando empezó. Era obvio que sí, no, en cuanto a experiencia, no voy a decir capacidad, pero pues sí, en experiencia, en aprendizaje, en lo que podía reflejar a los jugadores, pues sí, no estaba a la altura de otros técnicos que ha tenido la selección mexicana. Me pareció mal el proceso que llevó al relevo, el vetarle jugadores para que entonces, no, si tú ve con el grupo alternativo a Copa América, no va a pasar nada, y mira, pues sí pasó, entonces adiós. Y no me gustaba mucho la idea de regresar al Vasco Aguirre, porque pensaba es intentar de nuevo lo que ya hicimos 2 veces. Dicho esto, puedo reconocer que definitivamente está A funcionando ver, mejor y creo yo que tiene que sé, ver, ahí Ramón, un segundo, con que, pues sí pesa el tener dirigiéndote a dos tipos, pues con tanto éxtasis, con tanto renombre, con tanta experiencia, con tanta presencia, vamos a decir. O sea, no es lo mismo tener, por un lado, todo respeto, a Jimmy y su auxiliar Nishimura, que muchos jugadores seguramente ni conocían antes de que subiera a la selección, que, ay Dios, tenemos aquí al Vasco Aguirre, que ha dirigido en medio mundo, y a Rafa Márquez, que es para esta generación el mejor jugador mexicano que han visto, o sea, en vivo me refiero. O sea, los que ujú. están ahora no vieron a Hugo jugar. A ver, lo platicábamos nosotros en Corazón Verde con Joaquín Beltrán y yo lo viví en persona con Carlos Reynoso, ¿no? O sea, yo alcancé a ver como niño a Carlos Reynoso, pero todos mis compañeros en ese momento, cuando me voy a Tampico, no sé, no digamos la gente de América, cuando estaba yo en Fuerzas Básicas, que Reynoso me invitaba a hacer interescuadras de vez en cuando, ¿no? O sea, Tena, Manso, todo, algunos hasta compartieron cancha con él. Entonces, Claro, que venga Reynoso y te diga algo, se lo crees, ¿no? Y en ese momento, sí. Reynoso en Tampico, o sea, el equipo que tenía yo de compañeros, todos sabían perfectamente la magnitud de lo que significaba Carlos Reynoso. Todos, ¿no? O sea, si yo, que era el más joven, lo entendía, pues no hablemos de Regis, de Zavala, de Roberto da Silva, o sea, gente que había jugado con él o contra él. Entonces, Reynoso te decía, eres el mejor del mundo, eres mejor que le creías. Y te decía, y hay que tirarse de cabeza, te tirabas. La generación bicampeona de Pumas. Todos idolatraron a Hugo Sánchez. No había un solo mexicano que lo pudiera criticar. Hoy sí estaría Alvarito, hoy sí estaría alguien diciendo, nah, pinche Hugo Sánchez viene a la selección y es un petardo, y ahí sí, o sea, nada más las empuja, ¿no? O sea, lo puedes demeritar, la bota de Me oro de da, Hugo Sánchez. aquí paréntesis, me da risa que mencionaste ya a Alvarito un par de veces, porque ayer pensé en él cuando vi que descubriste que como él, Andrés Vaca no era americanista de cuna. Como de, Ah, sí, no, vamos qué al nacer. cosa. No lo puedo creer, no sabía, ¿no? O sea, yo juré que era americanista, no, o sea, ¿No? Se hicieron americanistas porque, pero la de Vaca la funciona. justificamos, ¿no? La de Vaca está en Televisa, ¿no? Y está bien, y en Televisa, bueno, en TUDN, de repente, o sea, yo decía, "Puta, me voy a hacer fan de de Ciudad Juárez, güey, ¿no? O sea, ¿cómo justifico? Para ver si me contratan y me mandan a comentar los partidos, porque, ¿no? O sea, te mandan a Salcedo porque le va al Atlas, güey, ¿no? Te mandan Este le va a hacer. a Caro porque vive en Monterrey, te lo mandan a los de Monterrey, ¿no? O sea, no te la van a Yo le mandar. voy al Veracruz y a los Pumas, pues ya vale madres. Exacto.
pues a ver, del Veracruz, no tiene ni tercera ya, ¿no? Entonces, pero bueno. No. Bueno, hay un equipo que le pusieron Racing de Veracruz en la tercera categoría, que en teoría va a ser el equipo que tomará el nuevo Pirata Fuente. Pero bueno, nos desviamos del tema Oh, muchísimo. sí. Eh, Saludos a los americanistas, no de cuna, sino de televisión. Y bueno, volvamos a. estaba yo en qué, ya ves, ya hiciste que se me Ya, olvidara de qué estaba eso, ¿no? hablando. Que a un jugador, así como en tu Juárez Reynoso, como bueno, Ah, a los Pumas a la generación de de Hugo. Pumas, ¿no? Todos idolatraban a Hugo, y entonces que venga Hugo y te diga, hay que meterle, hay que correr, hay que pararte aquí, hay que hacer esto, y dale macho que tú puedes, ¿no? Porque, digo, sigue diciendo macho el día de hoy, ¿no? La semana pasada lo escuché ahí en comentario diciendo macho, pues obviamente no es lo mismo. Ahora, se desgasta. Cuando Sí. solo es eso, se desgasta y, ok, ya conseguiste 2 campeonatos y lo único que me sigues diciendo es, dale macho, se desgasta. Obviamente, no digo que solo eso sea Hugo Sánchez, ¿no? Pero Hugo Sánchez, me parece en el entendimiento de que había gente que leía mejor los partidos, se traía a sus auxiliares a que le ayudaran en esa parte. Eh, eh, es evidente que esta generación, todos saben quién es Rafa Márquez, ¿no? Y Claro. todos saben dónde jugó y lo que consiguió. Entonces, tenerlo ahí, por supuesto que es bueno. Que el tener a Ochoa, si tú lo agregas, ¿no? Hoy que, perdón, Malagón en la liga anda muy bien, pero en Ujú. selección no le ha ido bien, no tuvo un buen Final Four, cumplió, Mañana hablaremos más de eso, sí. yo puse en X, ¿no? De repente, muy bien Malagón, pero el hecho de decir muy bien Malagón quiere decir que entonces México no está defendiendo bien. Y puta, se me lanzaron todos diciéndome, ¡hey! Y no viste la salida y no viste la no sé qué. No, no la vi Y porque además, no, los primeros minutos me interrumpieron y tuve que hacer algo que no, que hasta que de plano, ¿saben qué? Déjenme ver el pinche partido. Y entonces, y yo decía, yo me refiero a las últimas 2 participaciones, ¿no? Dos ujú, participaciones que donde se requiere y las resuelve, tampoco es que hubiera sido una tajada que sacara el ángulo, pero es un disparo que va potente a la posición donde él está porque recorre bien el arco, que sí. no era cosa del otro mundo, ¿no? Porque al final de cuentas la pelota viene del medio y él termina quedando en medio, pero el tema de mi post era, si está participando Malagón, es porque México no está defendiendo como defendió contra Canadá, donde Canadá no tuvo disparos a No tuvo gol. nada. Entonces, después viene el rollo de la salida, ¿no? Que pues, es una salida complicada en medio de 25 Sí. cabones, que explica el por qué, ¿no? Los porteros en esta época ya no salen, los centros son más fuertes. De hecho, esa es mi explicación de la Sí. mano de Córdoba que hoy arranca, ¿no? Y arranca, y lo digo arranca porque todavía no está lleno, pero se va a llenar de la gente que cada error futbolístico van a decir esto huele a apuestas. ¿No? Yo puse un tuit de broma de que le revisen las cuentas Sí, lo vi, para que sí si lo está vi. vacía le podamos mandar dinero en agradecimiento. Pero sí, o sea, dicho, creo que el error de Córdoba es pues simplemente de repente pues, un poco reconocer que es un jugador de menor nivel, no acostumbrado a momentos de presión como puede Juega en ser para Inglaterra, él. ¿no? Juega en Pero Inglaterra, tío, creo. con Panamá, que yo creo que nunca ha estado en posición de estar a punto de ganar un torneo. Bueno, Panamá nunca ha ganado un torneo oficial, entonces ¿Sabes a eso me refiero. dónde está para mí la causa? El centro de Chávez es más fuerte que un centro habitual. Y entonces este güey va corriendo y su lectura pues, es buena, ¿no? La voy a tirar a córner, pero falla entre el cansancio, la tensión, porque existe, por supuesto, hay cansancio, hay tensión, hay capacidad técnica y pues, la velocidad a la que le venía la pelota, ¿no? O sea, eh, nadie mete la mano así queriendo, ¿no? Y nadie es tan buen actor para decir, voy a hacer como que cabeceo y le pongo la mano. Y entonces después paso a cobrar con la mafia rusa que quedamos que México iba a ganar, ¿no? Que además ahí yo no Sí, entiendo, alguien me tendría que explicar por qué le conviene a las apuestas que gane México, ¿no le convendría al revés, ¿no? Que sí, no, o perdiera sea, México. en todo caso, les convendría que México gane 5-0, pero apostar a que México gana 2-1 no es así como que digas, wow. ¿No? Sí juega en Inglaterra, Córdoba, pero juega en el Norwich City, acaba de llegar este año, bueno, esta temporada, Uh -huh. que es un equipo que está ahora en el Championship, en segunda división.
Antes de eso estaba jugando en el Levski Sofia de la Liga de Bulgaria y Ujú. antes en el Etar Beiko Tarnovo, que creo que es también de Bulgaria, de hecho, pensaba que era de Bosnia. Lo más alto que llegó a estar en términos digamos, de categoría futbolística previo a jugar en la segunda categoría inglesa fue en el Celta B. Entonces, sí, a eso me refiero, que es un jugador que todavía un escenario de estar enfrentando a selección mexicana por una final a 2 minutos de ahí de tiempo extra, además, bueno, con 80,000 o no sé cuánta gente había en el estadio y todo, pues es un tipo de presión a la que no está acostumbrado. Ujú. Eso, más lo que tú señalas del centro, explica mucho mejor una falla tan tonta, vamos a llamarle, como lo que estamos viendo, antes que, sí, ya un mafioso ruso lo tenía asegurado para que al minuto 89 él regalara un penal. Sí, imagínate, güey, ¿no? O sea, que ese centro no va donde estás tú y estás arreglado y estás, ¿no? O sea, tienes un acuerdo con, ¿cómo le haces, güey? ¿Cómo le haces? O sea, la buscas, vas y te pones donde, ¿no? Brincas con las manos así, o sea, es una mamada, pero tristemente va a empezar a suceder, Sí. ¿no? Por lo que encontraron en la liga de expansión y porque acaba de pasar este gol, no sé, seguro lo viste, ¿no? Este autogol Sí, sí, un gran remate de, oh no, de, de, esa pero es un jugada en pinche, particular, por es de ejemplo, defensa malo, ese es de de defensa tronco, muy ese es de malo, pinche, pero del güey que la quiere sí, romper porque sí, rompió 50 balones en su formación y como era esa, fuerte, sus técnicos le decían, tú mándala a la tú chingada, no la reviéntala. juegues, exacto. Ese, tío, al ser en Liga de Expansión se dio menos, tío. Ese gol fue la versión defensa de aquel autogol de Miguel Marín cuando quiso despejar con las manos y se le fue para atrás. Pero sí, o sea, fue. No, pero eso no, que hay tanta gente ahora, pues sí, con esa idea de que todo está mañado. O bien, si gana México, como tú decías, no, siempre habrá que buscar de meterlo de algún modo. Digo, y es triste porque pues, México gana, creo yo, justamente sin ser un equipo espectacular. Todavía, evidentemente, hay que trabajar muchísimo. Hay posiciones en las cuales hace falta encontrar tanto mejor funcionamiento como un mejor jugador. Hablaremos de eso mañana para ustedes al respecto. Pero creo que, bueno, México gana bien, con un poco de fortuna, al haber ¿cómo se dice? Este error del jugador panameño que nos da un penal para que lo meta Raúl Jiménez. Pero bueno, ya para ir cerrando este episodio, pues creo que no es para irnos al ángel, no es para pensar en que ya todo se arregló para México. Creo que sí nos devuelve a un momento de mediana tranquilidad y también de darnos cuenta de que eso de que Estados Unidos y Canadá nos iban a rebasar por la derecha, iban a ser mucho mejores. No, Estados Unidos está encontrándose con una realidad en la cual su generación dorada no es esa generación dorada que creían y además no ha sido bien manejada. Y Canadá, que tiene sí 3 jugadores en ligas importantes y un plantel en general competitivo, pues también va a ser un equipo que compita, pero que todavía no es un equipo que nos haya rebasado. México va a pelear con ellos, como lo hizo en esta Nations League y con Panamá también, por ganar la Copa Oro, y creo que podemos llegar a ese torneo en CONCACAF pues con más confianza. Por lo menos deberíamos llegar sin pensar que es obligación ganar, pero sí que hay material ahora con qué hacerlo y no ese entorno total negativo que teníamos en el cual, madre de Dios, la peor generación en la historia de México y la mejor de Estados Unidos y la mejor de Canadá. No, es México, que se han equilibrado otra vez las balanzas y México aprovechó este momento para llevarse un título, insisto, muy menor, el décimo lo que sea del mundo, pero un título al fin y qué bueno. Fíjate, yo creo que a Estados Unidos le está pasando un poco lo que sucede con México, ¿no? En esta expectativa que tenemos más de este lado Sí, y los cuatro güeyes que siguen el fútbol, que son Lalas, Balboa, Hércules Gómez y Landon Donovan, ¿no? Que son los que se preocupan por la selección gringa de este lado de sí. las fronteras, ¿no? Y más nuestros expertos mexicanos. O sea, Estados Unidos, por supuesto que tiene buen equipo, tiene buena calidad, pero, o sea, Estados Unidos jugando contra equipos de mejor nivel que ellos, compiten y compiten bien, porque tienen la capacidad, o sea, McKinney, Wea, Reina, Pulisic y la gente de atrás, Sargent y quien se le agregue, ¿no? Y Cendejas no cabe ahí,
Mira aquí. Tienen para competir. Tienen para competir. Bien, ahora, ¿qué pasa? Si se enfrentan a Costa Rica, a El Salvador, a Guatemala y Honduras, no tienen problema en ganar. Pero tienen a Panamá, que físicamente, el físico de los gringos no les espanta absolutamente nada. Y de todas maneras tenían para ganar, debían haber ganado, tuvieron muchísimas chances. Panamá no llegó una sola vez, pero el fútbol es así. Y contra Canadá, este partido no cuenta, pero Canadá físicamente pues está al parejo o mejor que Estados Unidos. Canadá no tiene nada que perder. Estados Unidos lo que quieren es regresarse ya a sus equipos porque la cagaron, porque la meten a jugar con México y la cagaron con Panamá, porque el fútbol es así. Y Estados Unidos a México sí le gana. Estados Unidos a México sí le gana, ¿no? O sea, está en ese rango. Entonces, esta calidad que tiene, bueno, pues hoy atraviesan por estos momentos en donde le toca jugar en su área. Cuando juega Teo con Honduras, les pasa por arriba, pero se encuentran, tienen un partido que para que volviera a suceder tendrían que pasar muchas cosas, que a Panamá le ganan los siguientes 10, se los podrían ganar. Ojo, ya sé que perdieron antes, sí, ya sé que perdieron antes. Pero a ver, otra vez, tiene que ver con cómo le juega a Panamá, ¿no? Y Estados Unidos fue mejor, ya perdieron los últimos 3, sí, no es lo normal, no es, digo, están atrapados en ese limbo, como de repente nos atrapa México, y contra Canadá, pues ya juegan en unas circunstancias diferentes, en el tú a tú, ¿no? En un torneo más importante, ahí es donde habría que ver a Estados Unidos y Canadá, que creo que están en cuestión física, en cuestión técnica muy parecidos, y en cuestión de calidad, Estados Unidos está por encima. ¿Qué pasa? Yo creo que les va a servir que llegue Pochettino. No fue inmediato como quisieran, pero Pochettino, pues creo que con esta manera de trabajar y demás. Ahora, si los enfrentas contra equipos que no sean ni Canadá ni Panamá, Estados Unidos, a los de abajo les va a ganar y a los de arriba les va a competir. Es la de México. Si no lo enfrentas contra Estados Unidos, a los de arriba les compite, a los de abajo les gana, pasando aceite a veces, y contra Estados Unidos pierde. Canadá es para Estados Unidos lo que Estados Unidos para México. Puede ser. Tiene sentido. Creo que, o sea, digamos que en este momento aún veo, sí, al equipo estadounidense en totalidad, ligeramente por encima de México, pero es eso, ¿no? Es ligeramente, no ese abismo que parecía se estaba generando. Pero ese es histórico, Luis, es histórico, sí. Ese es histórico, ¿no? O sea, el 2-0 no es de sí. Pero vea, a fin de cuentas, ha pasado antes, o sea, no es la primera vez en la historia que Estados Unidos tiene mejor equipo que México. O sea, en el arranque de este siglo hubo años en los cuales Estados Unidos era mejor. Creo que, de hecho, en el Mundial 2002 no lo era. Ahí sí nos ganan en un partido con circunstancias. ¿Quién será más fácil que le gane a Italia? ¿Quién, digo? A Holanda, hoy, a Argentina, a Brasil. ¿Crees que Estados Unidos? Está un poco más cerca. Creo que no le ganaría a ninguno de los dos. Creo que, vaya, ninguno le va a ganar a esos equipos, salvo y México sí. Tampoco. Y México sí. A ellos. México sí. México le ha ganado a Brasil, le ha ganado a Argentina, le ha ganado a Uruguay, le ha ganado. Es que a un partido puede pasar cualquier cosa. A lo que eso es lo que. Esa es mi pregunta. Hace 2 años parecía que Estados Unidos ya estaba un escalón arriba de México, o sea que sí había una diferencia. Hoy creo que sí, hombre por hombre parecen tener mejor plantel, pero estamos en el mismo nivel. ¿Quién sería más fácil que le gane a España, Estados Unidos o Canadá? No diría fácil, pero Estados Unidos tendría mejor chance. Claro, y Canadá le gana a Estados Unidos. ¿Panamá o Estados Unidos? Estados Unidos. Y Panamá le gana a los últimos 3 Estados Unidos. México le complica más a Brasil, México le complica más a Argentina, México le complica más a Italia, México le complica más que lo que Estados Unidos con su generación dorada. Pero Estados Unidos a México es muy probable que le gane, porque el fútbol no funciona como regla de 3. La gente, ¿no? Y luego vienen nuestros expertos en la tele diciendo que Paco Gabriel lo defendía muy bien, porque decía, a ver, históricamente México tuvo malas eliminatorias, se cambió técnico y llegas al Mundial y en el Mundial, ¿no? Le ganas a Croacia, le ganas a Francia, le compites a Brasil, le empatas con Italia, dominas a...
Digo, es normal. ¿Por qué? Porque Ujú. eso ha sido a través de la historia, ¿no? Después tuvimos malos momentos, se junta, ¿no? Los jugadores están pasando por mal momento, por lo que sea, no traes al técnico adecuado, no traes al cuerpo técnico adecuado, ¿no? O De sea, acuerdo. digo, Riota, con todo el respeto, este, será este tipo súper estudioso, súper analítico, que lleva todo estructurado y lo escribe y lo sube a la computadora y se lo presenta desglosado al técnico con el que trabaje, pero pues en los partidos de repente lo que necesitas es a Rafa Márquez paradas diciendo, corre cabrón, y ese corre cabrón Exacto. ¿no? O sea, te, 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 te pesó mucho más que 500 cuartillas de análisis estadísticos y de rendimientos y demás. Sí, quizá el caso del dúo Jimmy Riota, si el trabajo que hacen los lleva a poco, en el siguiente club que tengan, en la siguiente liga que jueguen, no sé que se vayan, ¿no? A ir ganando partidos, a ir ganando torneos, a generar un palmarés, pues sí, dentro de 10, 15, 20 años puede que los pongas al mando de una selección y los jugadores les crean porque dirán, bueno, estos tipos trabajan diferente a otra gente con la que yo he estado, pero han ganado. El problema fue, claro, que estaban en un entorno en el cual pues no era fácil creerles porque pues no han ganado mucho, más allá de que sí tuvieron un arranque, un año, bueno, un par de años buenos al ser medallistas olímpicos y Porque luego la trabajaste Copa Oro, bien, ¿no? trabajaste Trabajaron bien bien, con un pero sí, grupo que compite en igualdad de circunstancias, ¿no? O sí, sea, México compitiendo sub-23 es México boxeando en peso welter, ¿no? Peso welter, pero donde pueden. Sí. pon un peso welter peleando contra un pinche güey 3 categorías arriba y está jodido. Y en el Adiós. fútbol, esa es nuestra realidad, ¿no? O sea, no estamos cercanos a los pesos pesados. Exacto, somos un buen peso welter y eso me recuerda, Ramón, que los Juegos Olímpicos, el Mundial Sub-20, son torneos más importantes que la CONCACAF Nations League. Y Nah, diría, nah, bueno, ya cruzamos la hora, así que propongo oye, que despidamos este no, episodio. espérate, no, porque a mí me ¿Qué dijeron falta? que te invite Luis y hablen de Fórmula 1. ¿Tienes algo que decir de Lawson? La gente desde el bar seguro está esperando que digas algo del pinche Gran Premio de China y de las 2 carreras de cagada de Lawson. Tus pompones, ¿dónde los tienes? ¿Puedo verlos? ¿Dónde están tus ¿Qué, pompones de Checo qué Pérez? puedo decir? ¿Qué puedo decir, Ramón? El tiempo pone a todo mundo en su lugar y a Liam Lawson lo está haciendo en tiempo récord, así que ya ves que O- a veces hasta los pace drivers son mejores que los talentos de Fórmula 1, como dirían por ahí, pero bueno, sí, Pero, créeme que oye, pero estoy disfrutando mucho. ¿no será que Red Bull está saboteando a Lawson porque tienen miedo de que compita con Es lo Max? que, es lo que estoy escuchando ahora en algunos podcasts británicos de que, es cierto, es que este carro es demasiado para Max. Quizá era cierto que a Albon y a Gasly no les dieron la mejor oportunidad de triunfar. O sea, ahora ya se dan cuenta de muchas ¿Y cosas. qué tal se escuchan? Ridículos, ¿no? Es una cosa muy divertida. ¿Qué puedo decir? Yo solo sé que Ted Kravitz, a quien tanto odiamos el año pasado y antepasado, ahora ya lo hicimos mexicano. Pero bueno, Mm. quizá habrá que hacer una edición especial de Desde el Bar GP Fans en el futuro. Pero bueno, por ahora despidamos y regresaremos para ustedes que nos escuchan o nos ven. Será mañana, nosotros lo grabaremos, de hecho, algunos minutos, el hombre por hombre de la selección, la Nations League. Por lo pronto, vamos cerrando esta emisión, Esperando que ya Martín sea papá. esperando exactamente que nos avise que todo salió bien y que tenemos un nuevo seleccionado mexicano sub 1 ya llegando. Pero bueno, despidamos este episodio en particular. Ramón, ¿dónde te encuentran en las redes? @Ramón Raya 23 en X. En Facebook no lo comparto con la gente de afuera. Digo, ya ni me meto a Facebook. Y en Instagram creo que también soy Ramón Raya 23. No subo mucho, pero bueno, que nos sigan. Sobre todo que la gente que escucha Corazón Verde nos recomiende, y los que no conocían Corazón Verde y son fans de Desde el Bar, que seguramente por ahí lo habían escuchado, este, pues bueno, ahí estamos en Kerry News, en YouTube, y estamos en Spotify también. Así es. Y a la gente que está viendo esto en Corazón Verde, que de hecho al estar en Kerry News, muchos de ustedes, quizá hasta más de los que conocen desde el bar, pues aquí me están también conociendo a mí como el otro partner de Martín del Palacio, pues estamos en Desde el Bar, que es @desde el bar POD en prácticamente todas las plataformas, en Instagram, Instagram, justo ahí no,
Así, ya me hice bolas. En Instagram sí, en Twitter, en Estás TikTok. nervioso como el panameño. Estás nervioso como el panameño. No vayas a meter la mano. Al final, al minuto 89, me he puesto nervioso al tener enfrente aquí a un mexicano con más experiencia que yo, pero les decía, en Instagram, en TikTok, en YouTube y en Twitter estamos como Desde el Bar POD, y en Telegram, aquí sí es diferente, como Desde el Bar Podcast. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es @LuisRHA, y pues nada, Ramón, muchas gracias y nos seguimos escuchando y viendo tú y yo en un ratito y con los demás mañana. Gracias a ti, Luis. Chao.